En Tele8 ya continúa con los pies en la tierra. Nosotros vamos hacia la violencia, cometemos el mismo error, somos agresivos. Y sí, pero hay que hacerlo de un modo práctico, ¿no? Porque de pronto la paz, tanto así, tampoco lleva mucho. Nuestro pensamiento es simple. Hay que volver a reconquistar la solidaridad social, hay que comprender al ser humano en situación, hay que comprender que uno aislado no puede en realidad nada, y que esto que estamos experimentando, las organizaciones sindicales que se destruyen, las familias que se destruyen, los agrupamientos entre personas que se destruyen, hay que estudiar seriamente este problema y buscar un nuevo vínculo de relación social. Volver atrás va a ser muy difícil, precisamente porque el mundo avanza, pero habrá que construir una nueva solidaridad. Ahora, ustedes plantean la transformación individual como un paso previo a la transformación social. En verdad yo creo que es simultáneo. Ahora, ¿a usted no le parece un poco ingenuo en un mundo en donde impera la ley del más fuerte? Entre países, entre personas, entre potencias. Ese es el tema. Predominando la ley del más fuerte, es decir, trasladando el darwinismo zoológico al campo de lo social, creo que va a haber muchas dificultades. Creo que hasta por razones de supervivencia, la gente va a tener que pensar seriamente en cómo organizarse de nuevo y en base a nuevos valores. Porque fíjese, supongamos el caso, el mito central, ya que hablamos de mitos en alguno de los libros, el mito central que hoy está rigiendo nuestras vidas. Es un mito como cualquier otro, el mito del dinero. Pero uno dice, ¿cómo? El dinero no es un mito, es una realidad tangible, sin dinero no se puede vivir y todo aquello. Por supuesto, si no estamos negando la existencia del dinero. Lo que estamos afirmando es que con este asunto de poner al dinero como valor central, todo lo otro se está supeditando a él. Entonces, si el dinero es el valor central, ¿por qué no voy a terminar apuñalando a mi vecino? Es decir, todo está condicionado por este tipo de cosas. La gente que tiene alguna fe religiosa o cosas por el estilo se supone que tiene a su Dios por encima del dinero. Quienes creen en la amistad o en el amor lo ponen por encima. Pero en la situación en que estamos, esto se va complicando porque esos valores no van exactamente hacia la cohesión social. ¿Usted qué le cuestiona el siloísmo? Yo no conozco profundamente el siloísmo. ¿Lo entiende? Diríamos que... ¿Lo tiene claro? No. Es que yo creería que muchos de estos grupos que de agrupaciones religiosas pasan a constituirse en elementos de presión social o en partidos políticos, generalmente no están hechos para que los entiendan, sino que están hechos con los residuos en cuanto a contestatarios y disconformes que salen de otras agrupaciones, de manera que es muy difícil encontrarles un nervio que permita la inteligencia de sus actitudes. Pero ciertamente en el siloísmo, yo recuerdo que Silo se presentó en un principio como una reencarnación de Jesucristo, como el Salvador, y que incluso reeditó un sermón de la montaña programático, y yo creo que lo más importante es que utilizan la beta religiosa alienante que se encuentra en la sociedad. Siempre que hay un poquito de crisis, hay la tentación de saltar de la realidad a las nubes. Y las propuestas en ese sentido son viables. La arenga en la montaña fue una arenga, a mí me parece interesante por las circunstancias que la rodearon, más que por su contenido. Era plena época del régimen militar, y se nos dijo, bueno, si ustedes quieren hablar, hablen lejos, pero no pueden hacer actos públicos porque están absolutamente prohibidos. Y hablamos al aire libre. Que habláramos entre las piedras, o que habláramos en un lago, o que habláramos, nosotros elegimos el escenario adecuado que permitiera conectar amigos que teníamos en Chile y amigos que teníamos en Mendoza, y era un paisaje montañoso porque es un país limítrofe, y en los dos puntos el movimiento se desarrollaba. Allí dimos nuestro... Ahora, ¿usted se comparó alguna vez con Jesucristo, Silo? No creo que sea posible hacer semejante comparación, ni por distancia histórica, ni por contenido, ni por cosas. Pero desde luego habrá quienes se hayan interesado
En compararlo. En comparar, o en hacer ese tipo de cosas. No es una persona muy conocida, pero tampoco es totalmente desconocida. Y salimos a la calle también a preguntar quién lo conoce y quién no. Y escuche atentamente. Oí hablar de Silo. ¿Es una religión? Silo. Asilo, ¿cómo ser cuando están los ancianos? No asilos. Conozco, por ejemplo, hospitales. Ciro, sí, es medio pariente mío. ¿Ah, sí? Mi señora incluso vendría a ser el pariente de mi señora. Asilo sí, he ido a asilo. Estoy de acuerdo en algunas cosas sobre Silo. Las he podido hojear a veces. Entonces son cosas positivas. No todas, pero hay cosas positivas. Mire, yo he oído hablar de Silo desde la década del 60, yo era estudiante, y yo recuerdo un primer movimiento político que este hombre formó en la década del 70, creo que se llamaba Poder Joven, Sí. si mal no recuerdo, y luego formó un grupo que se llamaba La Comunidad y ahora el Partido Humanista. Y yo francamente, si le voy a ser sincero, me parece por las cosas que he leído de él, sobre él, que he podido escuchar de ellos, es un pensamiento a mi modo racional de pensar y al conocimiento mío de las ideas políticas y demás, es un conocimiento, es un ideario, casi le diría, poco comprensible para nuestra mentalidad, quizás vinculado al pensamiento esotérico, de las sectas esotéricas, gnósticas. En aquella época ese grupo juvenil, ese grupo pequeño, comenzó a hacer sus estudios y al poco tiempo ya se encontró confrontando con el poder establecido. Con el poder establecido por un régimen militar. Fue un movimiento muy contestatario, muy activo, para nada floral, en el sentido de gentes que se preocupan por retirarse de la sociedad o cosas por el estilo, sino un movimiento que consideró la importancia de participar socialmente. Se llegó a una situación de gran confrontación en el mismo momento en que se dio la primera explicación pública. Estamos hablando del año 69. Ya aparecieron los primeros presos, luego con el tiempo aparecieron los primeros deportados, gente que tuvo que hacer abandono del país, persecuciones muy fuertes que se hicieron durante los regímenes militares y aún en alguna época de gobiernos civiles que se suponía que eran democráticos, pero que estaban bajo la férula en aquel momento del oscuro López Rega. Bueno, sí. Entonces hubo persecuciones serias aún. Para todos. Claro, aún en épocas de gobiernos civiles. Así que ha sido muy desafortunado esto. Yo recuerdo, Ciro, que en esa época su movimiento y a sus seguidores se los vinculaba con el ERP. Oh, cómo no, siempre se los ha vinculado con aquello que esté de moda como cosa negativa. Si en ese momento estaban de moda los hippies, ellos serían hippies. Si luego aparecía el ERP, serían del ERP. Y ahora me imagino que si llegan marcianos, serán marcianos. ¿Y por qué se lo vincula siempre con cosas negativas? Y yo creo que porque ha afectado este movimiento de un modo muy directo, ha afectado intereses y planteos económicos de una cúpula que hoy todavía no está erradicada del poder en este país, mucho menos en el resto de América Latina. Y bueno, pues hay formas de defender los intereses. Este movimiento se ha ido convirtiendo ya más bien en una agrupación de gente que estudia estos problemas, digamos en una corriente de opinión, a medida que ha ido pasando el tiempo, y ha dado lugar también, ha inspirado a organismos políticos, a partidos políticos, que se han desarrollado más o menos bien en Europa, en América, en nuestro país. Son partidos muy jovencitos, muy nuevos, tienen 5 o 6 años de antigüedad, y están haciendo sus primeras armas. Entonces el movimiento es una especie de fuerza inspiradora, una corriente de opinión que plantea sus cosas y lo hace a través de libros, de publicaciones periódicas. En esto, ¿qué tienen que ver las técnicas de relajamiento, de autoconocimiento? Hay también aportes en ese campo, en el campo de lo personal. Hay aportes y creo que eso se encuentra también en las librerías, al alcance de todo el mundo.
Yo personalmente no he producido esos materiales, pero sé que se producen. También sé que hay aportes en el campo de la plástica, en el campo de la música. Creo que ocurre acá lo que ocurre con las genuinas corrientes culturales, que dan lugar al surgimiento de numerosos fenómenos. Y en cuanto al Partido Humanista, yo he leído el periódico El Humanista, y aparte de lo que son cosas programáticas muy puntuales, recuerdo en este momento la abolición del servicio militar o la ley del divorcio, no alcanzo a entender cuál es el proyecto de sociedad que esta gente se propone. Realmente es una cosa que para mí está en el ámbito de lo misterioso que se da en política, ¿no? ¿Usted considera o lo ve como una secta el siloísmo? Yo creo que sí, aunque ellos niegan ser una religión, Ellos lo niegan. pero ciertamente buscan en sus seguidores un determinado tipo de comportamientos, generan en ellos aquello que es característico de los sectarios, que es un lenguaje muy particular, hay que ser iniciado para entender, y además ellos tienen una serie de vinculaciones internacionales, y yo que pertenezco a un movimiento político con raíces internacionales sé lo difícil que es poder armar eso si no hay detrás realmente una organización con propósitos claros. Secta es un sector que se separa de una entidad mayor, pero la acepción que le damos en el orden religioso, una secta estaría constituida por un grupo separado sí de una entidad mayor, pero que se transforma en sectario, es decir, que se encierra, se fanatiza, y no necesariamente, eso fue de otro tiempo, en la agresividad hacia el exterior o hacia no admitir más gente que la de su pensamiento, sino que se fanatiza alejándose de la realidad, es decir, haciendo una especie de cápsula en la que no entra la realidad. Yo creo que esta es características de las sectas de hoy, sobre todo. Hay otras oportunidades en que las características para establecer los sectarios ha sido que se cerraban en un pensamiento y en una exclusión de quienes no pensaran lo mismo, o como esto de Guyama, en una especie de austeridad que solamente podía ser practicada por ellos y que se las hacía selectos. Y que terminaron en el desastre, ¿no? Sí, en muchas oportunidades terminaban en el desastre. Sí. Ahora, padre, ¿usted considera que el siloísmo es una secta? Sí, yo creo que lo de aplicar el nombre de sectas es medio aventurado. Ajá. El cristianismo fue una secta del judaísmo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Claro, el cristianismo fue una separación que fue considerada sectaria. Yo creo que los elementos que yo describí antes, que constituyen una especie de reviviscencia, de reedición de lo opiante o lo evasivo de lo religioso, es lo que caracteriza a las sectas de hoy, y creo que el siloísmo tiene todo eso. Es un fenómeno que generalmente aparece de un modo muy acentuado en grandes urbes, en grandes conglomerados urbanos, y no es un fenómeno moderno. En la Roma antigua, en Alejandría, en tiempos de cambio y de cambio acelerado, en grandes urbes aparecen este tipo de grupos religiosos que muestran una policromía, si me permitís el término, en sus manifestaciones, en sus modos de organización, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que están expresando, digamos, estos grupos que aparecen así? Realmente, en tanto aparecen en sociedades, en conglomerados urbanos muy numerosos, tienden a reclutar miembros de los sectores más carenciados, sectores generalmente inmigrantes, que tienen dificultades de adaptación, problemas de desarraigo, debilitamiento de un sentido de pertenencia a cultos incluso o religiones a las que se pertenecía, pero que se abandonan con la inmigración y dejan de funcionar los mecanismos de control social inherentes a todo grupo religioso, sea iglesia, sea secta o sea denominación, y al perder esos mecanismos de control se ven desinhibidos
y tienden con alguna mayor facilidad estos sectores a incorporarse a estos grupos que se ofrecen y que aparecen, florecen en grandes ciudades. Ajá. Este tipo entonces de agrupamiento es el que yo creo que está comenzando a aparecer en Argentina con más fuerza. Muchos lo caracterizan como una secta. Sí, sí, yo creo que ese es problema de las sectas en realidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en Inglaterra, cómo se hablaba del catolicismo, ¿no? Los protestantes lo trataban de secta continuamente, era una cosa ya enfermiza. Del mismo modo que los católicos trataban a los protestantes de secta y así siguen. Pero creo que ese es problema entre ellos. Ajá, usted nada que ver con eso. Un poco tendría que ver porque las sectas indican qué debe hacer uno, qué cosas no debe hacer, qué cosas debe creer, qué cosas no debe creer. ¿No es cierto? Eso es lo característico del espíritu sectario. Además, las sectas tienen, creo yo, contenidos religiosos. Su movimiento no tiene ningún tipo de contenido no me religioso parece que encuadre dentro de las definiciones clásicas. Sí, dentro de las definiciones y de las buenas caracterizaciones. Creo que está mal hecho, creo que es una propaganda, como técnica de propaganda, ¿no? Fríamente visto. Creo que no han acertado al utilizar esa contrapropaganda. Tendrán que mejorarlo, ¿no? Yo creo que con el tiempo van a buscar otras formas más interesantes. Por lo pronto tendrán que leer los materiales. Así que yo el caso de Silo no lo asemejaría a una secta ni a una denominación, ni siquiera a un culto. Para mí lo de Silo más bien sería equiparable a una especie como de filosofía social, o si podríamos cambiar los términos, una religión secular. Habría, y salvando las inmensas distancias, habría que asemejarlo a lo que puede ser el confucianismo ya en China, que no es una religión, tiene muchos adeptos, pero es más bien una filosofía social. No ofrece una salvación para quienes lleven un cierto tipo de vida, ni tampoco una condena, no sé si lo de Silo estará eso así, pero por lo que un poco pude ver, más que una religión o gérmenes de una religión en Silo, más bien yo creo ver ahí gérmenes de una filosofía social. En esa medida podría equipararse a esto que llamamos, y es considerado el confucianismo, pero ya en Oriente. Eso de las aspiraciones, quién sabe. Si yo me examinara mucho a mí mismo, vería ahí, tal vez pensara en ocuparme, ¿cierto? Algún lugar, pero mirándome bien, digamos, en torno al sentido de realidad. Para ser político hay que tener una cantidad de virtudes muy grandes. No es cuestión simplemente de querer. ¿Usted cree? Yo creo que para ser un político aceptable... ¿Los políticos argentinos son aceptables o no? Yo creo que hay una buena cantidad de ellos que no lo son. Pero digamos, si uno aspirara a ser un político, aspiraría a tener mucha claridad de ideas, mucho conocimiento de la realidad en que se vive, mucho carisma, porque no lo veo como defecto, lo veo como una forma de llegar a la gente, mucha capacidad para poner en fácil cosas complejas y sobre todo mucho espíritu para, si es el político que yo me imagino, mucho espíritu para levantar a las clases marginadas y a las clases hoy cada vez más empobrecidas que existen en nuestra sociedad. Y no tiene ninguna experiencia de un cambio verdadero. Hoy la gente está oprimida, la gente está sin salida, y el político que yo me imagino es un político capaz de transmitir fe y transmitir a la gente ese fuego sagrado, ¿por qué no?, que la gente necesita para salir adelante. Yo no soy un político capaz de hacer eso, ¿me comprende? ¿Pero le gustaría hacerlo? O si yo pudiera hacer Ahora, ¿y cómo ubicamos a este político que usted querría ser, el pensador que es, y las relaciones que tiene con agrupaciones políticas en otros puntos del mundo? He tenido buenas relaciones con Las tiene también, sí, ¿no? Cómo no, he tenido buenas relaciones con gente de distintos partidos, sobre todo con esto que podríamos ubicar en el centro izquierda, para darle una característica. Está bien. Yo sé que a futuro lo de las izquierdas y las derechas, en esta mutación que se produce, va a cambiar mucho. Pero, y en realidad porque me interesa profundamente el tema de lo social y del cambio social. Piñol le merece
todas estas sectas, no sabemos si el siloísmo lo es o no, que de pronto devienen en partidos políticos o tienen aspiraciones políticas muy concretas. Tenemos el caso del pastor Jiménez en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué es lo que está expresando esto socialmente, claro, no? Yo primero quisiera decir que esto de las sectas, en cuanto a toda su táctica, no es una cosa demasiado nueva. Yo creo que el cristianismo, el catolicismo, por ejemplo, se ha contagiado, o que las sectas se han contagiado del catolicismo como se vivió hace unos cuantos años, quizás en siglos, no, hasta más cerquitas. Nosotros vivimos en el orden de lo proselitista un gran fomento de la relación con Dios para obtener favores. Todavía hay grupos católicos que pretenden mantener esa especie de seguridad de que si uno es católico es ayudado por Dios y tiene manifestaciones del Espíritu y cosas parecidas. Nosotros también, nosotros que les criticamos lo que tienen de negocio o de comercio o de apoyo en dinero, las sectas, la que recogen, nosotros también, la Iglesia se enriqueció con una cantidad de donaciones voluntarias y con presión en los medios sociales y con acceso al poder. Esto del acceso al poder no es solamente de las sectas, también en la Iglesia y sin hacer partidos políticos expresamente, pero el acceso al poder fue considerado como un modo de proselitismo también. Entonces, no es de admirar que cuando se entra en una carrera proselitista importante, inmediatamente se abran las puertas como para que eso termine, desemboque en una visión más presionante sobre la sociedad, que sería la toma del poder o el acceso al poder. A mí me gustaría que usted se explayara más sobre sus relaciones con agrupaciones y partidos políticos, no solamente aquí en nuestro país, sino en Chile, por ejemplo, en donde tengo entendido que tienen algunos adeptos que ocupan cargos electivos y en algunos otros lugares del mundo. En Chile hay gente muy interesante, con mucha capacidad, justamente. Tienen una diputada, creo, también. Hay algún diputado, hay gente en subsecretarías de gobierno, hay embajadores. Ahí se ha dado una coyuntura muy feliz, en el sentido de que se ha ido con la gran concertación que se instaló para prácticamente derribar a Pinochet, ¿no es cierto? Entonces esa concertación entre partidos permitió también que gente del Partido Humanista y de los partidos ecologistas participara. Y bueno, pues han tenido ese éxito dada esa situación. Bien, en mi caso es muy fácil, nunca he estado en mala situación económica, ya al terminar el secundario prácticamente ocupé un lugar importante en una alcoholera. Luego también con un grupo familiar hicimos una fábrica de productos alimenticios, oleaginosos y todo aquello. Bueno, en definitiva que ese no ha sido mi problema personal. También he hecho incursiones en la vitivinicultura, etcétera. Ahora, si usted me pregunta al resto de la gente que comparte estas ideas, el resto de la gente que comparte estas ideas es muy variopinta, es de muy diversa extracción. Es como preguntarle a ese abogado que participa de nuestras ideas cómo tiene sus fondos para vivir. Me imagino que en el ejercicio de su profesión, o al otro que es pequeño comerciante o así siguiendo. Ahora, si se refiere al movimiento, el movimiento no tiene mayores gastos. Si se refiere a los partidos están exigidos a hacer muchos gastos. Muchos gastos por razones de organización, de desplazamiento de sus miembros, de campaña y por supuesto en la época electoral. Y usted ha visto, ya que se desempeña en esta función periodística, usted ha visto que estos partidos han sido muy magros en sus recursos, porque si tuvieran los escandalosos fondos que le han querido atribuir los que sí tienen fondos, y a ellos habría que preguntarles, bueno, yo creo que hubieran desarrollado campañas más interesantes, creo que hubieran ocupado todos los canales de TV, todas las emisoras, ¿no es cierto? Y eso no ha pasado. Así que estas cosas que se dicen
Usted sabe que nosotros hacíamos unos promos anunciando su presencia en este programa y nos confundimos. Y queremos aclararle a la audiencia que en realidad es 1 millón de libros vendidos en el mundo. ¿Cuántos libros tiene usted editados? Estos libros que ahora aparecen en la colección de esta editorial importante de acá de Argentina, aparecen como 4 ejemplares, pero si usted observa bien, por ejemplo, Contribuciones al Pensamiento, va a ver que son 2 ensayos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con Humanizar la Tierra, que circuló hace mucho tiempo en forma de separatas, ¿no? Entre la mirada interna, el paisaje humano, que eran como 3 libros pequeños, que circularon mucho en la década pasada por distintas partes del mundo, se tradujeron a muchos idiomas. Y ahora entonces esta editorial ha tenido la virtud de ubicarlo en un solo volumen. Ajá. Silo, ¿cuál es el pensamiento de Silo? Es un pensamiento muy simple, tal vez por lo simple que es, se preste a tanta discusión. Yo creo que la discusión surge de gente básicamente que no ha leído los materiales, lo cual es bastante extraordinario. Es como opinar sobre algo que no se conoce. Pero la sencillez de este pensamiento radica en considerar la situación del ser humano, sobre todo en el momento que estamos viviendo, como una situación muy conflictiva y muy delicada. Estamos viviendo en un mundo que se acelera mucho, a gran velocidad, las cosas están cambiando, las nuevas generaciones se forman en un paisaje muy distinto a como nos formamos nosotros, y bueno, la preocupación no está por el hecho del cambio. Enhorabuena, que todo cambie y cambie más rápido. El problema está que en este cambio tan acelerado se están perdiendo referencias y la gente no sabe hacia dónde va el cambio. Este es el tema. Yo creo que todos vivimos en nuestras vidas este serio problema de falta de referencia. Sabemos que está cambiando todo. Está cambiando la estructura social, la estructura familiar, la relación de pareja. Incluso notamos un cambio interno. Nuestros afectos son bastante distintos. Se nos ha dado vuelta el mundo. Incluso las cosas que creíamos de otras personas y de nosotros mismos, cuando nos miramos al espejo, nos encontramos que no es actualmente como nosotros pensábamos que era. Acá hay un cambio grande y hay sobre todo una gran desorientación respecto a la dirección en la que van a ir los cambios. ¿A qué atribuye usted que de pronto haya aprendido más su pensamiento en el extranjero que en nuestro país? Bueno, yo creo que en este país las cosas han estado muy trabadas, todos sabemos que han estado trabadas en todos los campos. ¿Por qué se han ido de este país también nuestros científicos y nuestros premios Nobel? ¿Y por qué se han ido tantos técnicos y tanta gente? Porque no han encontrado un momento adecuado para desarrollar su pensamiento o su tecnología, ¿no es verdad? En ese contexto también nosotros hemos sido muy maltratados, se nos han cerrado mucho las puertas, no nos hemos ido de este país, de ninguna manera nos hemos ido, pero en este país lo que ha pasado con nosotros ha pasado también con científicos, con técnicos y con otros. Cuénteme, ¿cuál es su opinión de esto de salir de los no alineados? Pésima. Pésima la decisión. Mi opinión es muy mala respecto de salir de los no alineados, porque... ¿Usted no cree que podamos ingresar al primer mundo? Este no es un problema de rótulos, acá se juega mucho con las palabras, acá se cree que por salir de los no alineados se pasa al primer mundo, estos automatismos no funcionan, no es así. Acá se necesitan realidades económicas, cambios estructurales profundos, etcétera. ¿Se considera un místico usted? No en mis escritos, por lo menos. En mi vida privada, tal vez. No sé, cuando me lavo los dientes, a lo mejor. A lo mejor lo piensa. Sí. Bueno, Ciro, yo le agradezco mucho que haya venido aquí a nuestro programa, porque además nos ayuda a conocerlo un poco más, porque estamos todos que no sabemos bien quién es Ciro. Yo recomendaría la lectura de mis materiales, no por publicidad, por supuesto, sino para poder discutir convenientemente, y yo creo que efectivamente de la discusión nace la luz, y para eso hay que estar mínimamente informado. Le agradezco mucho a usted y le agradezco al canal que me haya dado esta oportunidad de conectarme con la gente de Córdoba que tanto quiero. Y bueno, este Ciro, para quienes no lo conocían, para quienes lo conocíamos, para aquellos que oyeron hablar alguna vez de él. Un hombre sin lugar a dudas polémico y que no nos deja en claro muchas cosas.
una postura humanista, una postura por la no violencia, cercana a la mística y posiciones políticas muy claras, muy concretas. Él mismo se ubica en la centro izquierda. Nosotros lo esperamos a usted el próximo sábado.